En este vídeo vamos a ver la distribución uniforme, uno de los casos particulares de las variables aleatorias continuas. De hecho, vamos a ver dos casos en este apartado, que es el punto 3. Vamos a ver la distribución uniforme. Y posteriormente veremos otro caso de variable aleatoria continua específica y muy utilizada, como es la distribución normal. En este caso, la distribución uniforme. ¿Cómo se representa una distribución uniforme? Bueno, pues es X, la ondita, esta que hay de este tipo, X se comporta uniforme a B. ¿Qué representa cada cosa? Evidentemente U nos indica que es una distribución uniforme, pero una distribución uniforme se mueve en un intervalo, como es A, B, donde A representa el valor mínimo que se puede alcanzar y B representa el valor máximo. Es decir, la distribución uniforme es una distribución acotada siempre entre dos números. ¿Qué características tiene? Bueno, como he dicho, en este caso está definida en un intervalo y se supone que todos los valores del intervalo tienen la probabilidad de ocurrencia igual, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, todos los valores que hay dentro del intervalo, todos pueden salir, no hay ninguno que no se pueda dar nunca. Lo que nos importa en un examen, ¿cómo sabría qué es una distribución uniforme? Porque hay veces que no me lo dicen. Evidentemente, el caso mejor, lo mejor que nos podría ocurrir sería que nos digan sea X una variable aleatoria continua uniforme entre, y que nos digan dos valores entre A y entre B. Bueno, pues esto es factible, pero también es cierto que en un examen muchas veces no me van a decir que es una variable uniforme, sí que me van a decir que es una variable aleatoria continua, pero me van a dar una función de densidad tal como esta. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que en un examen nos dicen que tenemos una variable aleatoria continua y que nos indican la función de densidad. Y nos dicen, la función vale 1/4 cuando la X está comprendida entre 0 y 4. Y 0 para el resto. Bueno, pues, ¿cómo sabríamos que es una uniforme? Lo primero que podemos observar es que en la función de densidad que nos han dado, fijaros que es una función f de x, pero no existe x. Es decir, en la f de x no tiene x. Y la segunda característica que os podéis fijar es, en este caso, el valor al que ya hemos dicho que se llama A y B son el 0 y el 4. Fijaros en el denominador. El denominador de esta función tiene que ser B menos A, es decir, 4 menos 0 igual a 4. Cuando se cumplen esas dos características, tenemos un rango entre dos valores, hacemos la resta del más grande menos el más pequeño y nos da el denominador, estamos ante una uniforme. Bueno, y no tiene la X. El rango, en este caso yo he puesto 0,4, parece lo más normal, pero tan uniforme sería con este rango como si tuviese el que os pongo ahora. Imaginaros que el rango fuera X se mueve
entre 960 y 964. También la resta entre ellos sería 4, pues también sería una uniforme. O sea que las dos características son fáciles de localizar. Aquí tendríamos, si nos diesen esto, podríamos perfectamente decir que esta variable se comporta como una uniforme en el intervalo 0, 4. Gráficamente, si nos pidiesen representar la función de densidad, el representar la función de densidad es fácil. Es antes y después del intervalo, la función vale 0. Y solo entre los valores A y B, la función tiene, por decirlo de alguna manera, altura. ¿Y qué altura tiene? 1 partido por B menos A. Si fuera nuestro caso, en este caso, 1 partido por 4 es 0,25 y el rango estaría comprendido entre 0 y 4. Y esta altura sería 0,25. Aquí tendríamos representada la función de densidad correspondiente a el ejemplo que yo he puesto aquí, por ponerle valores numéricos. Lo bueno que tiene una uniforme es que, fijaros qué fácil que es obtener la f de x. Bueno, pues mucho más fácil es también obtener la función de distribución. Recordar que la función de distribución nos sirve para, por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual, pues, por ejemplo, que 3,5, se podría con la función de distribución sustituir en ella el 3,5 y ya estaría calculada la probabilidad. Es decir, es muy fácil, sin necesidad de hacer ni siquiera integrales. Entonces, es de interés saber la función de distribución. La función de distribución de una uniforme se calcula de una manera muy sencilla. Aquí tenemos primero la gráfica. Vamos a poner, la gráfica sería, antes del rango valdría 0. Después del rango vale 1. Y es una diagonal de el rectángulo que se obtendría entre A y entre B y el valor 1. Vamos, que es, en este caso, es creciente. Bueno, ¿y cómo se calcula la función de distribución? La función de distribución la tenéis aquí. Vamos a, como ejemplo, para el ejemplo que yo os he puesto, vamos a ver cómo se calcularía. Si quisiéramos de la función anterior calcular la función de distribución, sería muy fácil. Conociendo que es una uniforme, lo único que tendríamos que hacer es, el primer tramo tendría un valor de 0. ¿Para qué valores? Pues para todos los valores de la x menores o iguales que antes del rango. Recordar que en nuestro caso el rango va de 0 a 4. Por otro lado, diríamos que vale 1 cuando la x es mayor o igual que 4. Y en el intervalo 0, 4, ¿cuánto valdría la función? Pues simplemente hay que hacer esta operación. Aquí sí que tenemos la variable x en la función de distribución, así que sería, en nuestro caso, x menos el extremo inferior 0 partido por 4 menos 0. Es decir, esto sería x entre 4. Si el rango, por ejemplo, de la función, si tuviésemos una x que se distribuyese uniforme, como he dicho antes, entre 960 y 964, al hacer la función de distribución, el primer valor sería 0, el segundo 1 y el intermedio sería x menos 960 partido por 964 menos 960, dicho de otra manera, x
menos 960 entre 4, es decir, siempre se hace de la misma manera. Y esto sería para valores de la X comprendidos entre 900 y 964. La función de distribución sí que a veces la vamos a necesitar, es muy fácil de calcular. El dibujo ya sí que a lo mejor me lo pueden pedir a veces, pero no es tan frecuente que nos lo pidan. Bueno, pues si esto es fácil, nos queda por ver algo que todavía es más fácil. Características. Las características son la esperanza, la varianza y la desviación típica. Bueno, la esperanza. ¿Cómo se calcula la esperanza? La esperanza se calcula como el punto medio del intervalo. A más B partido por 2. Pues en el ejemplito que yo estaba haciendo, 0 más 4 partido por 2 igual a 2. Esta demostración sí que nos la pueden pedir y está en la transparencia 60 del tema 5. No obstante, yo la he puesto aquí, no hace falta si me piden que la demuestre. Sería esta expresión. La varianza, que también es habitual que nos la pidan en una uniforme, más que nada es muy fácil de calcular, sería b menos a, es decir, la diferencia del rango, al cuadrado partido por 12. Si la queréis buscar, también está en la transparencia 61 del tema 5. ¿Que nos la piden? Bueno, pues si nos la piden, aquí tenéis la demostración que tendríais que aplicar en este caso. A veces, en lugar de pedirme la varianza, nos piden la desviación típica, su demostración. Pues sería a lo que habéis hecho ahora, a la demostración de la varianza, le añadiríamos este apartado y tendríamos la desviación típica. Acordaros que la desviación típica es la raíz de la varianza. Entonces, nos puede parecer todo esto a nivel de ejercicios, que me pidan calcular la esperanza y la varianza, por tanto, varianza y esperanza serían de esta manera, o lo que también suele ocurrir muchísimo es que nos pidan la demostración, ¿vale? Como a nivel práctico es muy fácil, a veces lo ponen a nivel teórico y bueno, sería simple y llanamente hacer estas demostraciones.